Este tutorial tiene por objetivo nomás practicar un poco la semejanza de triángulo y los criterios de semejanza. Acá tenemos un ejercicio, un ejemplo, donde supónganse los datos que me dan son de uno de los triángulos, me dan la medida de 12, la medida de 16 y del otro 9 centímetros y me dan esto que me están diciendo que el ángulo alfa, que es este, es igual que el ángulo alfa prima, que es este, que el ángulo beta, que es ese, es igual que el ángulo beta prima, que es ese. Bien, lo primero que me tengo que preguntar es si con los datos que tengo puedo terminar, por ejemplo, de averiguar algunas de las otras medidas. Por ejemplo, ¿qué medidas podría averiguar con los datos que tengo? Si me pidieran que calcule, supónganse, AC, la pregunta es, ¿la medida de AC podría calcularla? Y yo la medida de AC la podría calcular si logro comprobar, como tengo este 12 de acá, que lo puedo relacionar con este 9 de acá como lados homólogos porque se oponen a ángulos congruentes. Tengo este 16 de acá, que va a ser el lado homólogo de este AX, que no lo conozco, este AC, que no lo conozco, que lo voy a llamar X o mi incógnita. Si logro plantear la proporción, podría averiguarlo. Para plantear la proporción tengo que asegurarme primero que los lados son proporcionales. Y para que los lados sean proporcionales, tengo que asegurarme que los triángulos son semejantes. Para que los triángulos sean semejantes, tendría que cumplirse alguno de los criterios de semejanza como mínimo, y en este caso se está cumpliendo acá el criterio de que tienen dos ángulos congruentes. Con eso y el criterio de semejanza de triángulos, yo puedo decir que como tienen dos ángulos congruentes, los triángulos van a ser semejantes, porque obviamente el tercer ángulo también va a ser congruente. La cuestión es que como criterio me alcanza que con dos ángulos congruentes puedo afirmar que los triángulos son semejantes. Inmediatamente puedo armar la proporción con sus lados homólogos, entonces puedo decir que el 12 del triángulo A', B', C' es al 9 del triángulo ABC, como el 16 es a mi incógnita X, que en este caso he llamado X a ¿quién? X le he llamado a la medida del lado AC. Y de acá no es más que aplicar el producto de los extremos por el producto de los medios. ¿Cómo me podrían haber complicado, por ejemplo, el problemilla? Quizás haciéndome algo así. Siempre hay que sacarle todo el jugo que podamos a un mismo ejercicio. Supónganse que no tenían 12 acá, sino que tenían X más 3. De hecho, ya sabemos que no sabemos cuánto mide X, entonces no, mejor X más 3 no, pongamos otra medida. Déjenme sacar la cuenta primero cuánto vale X, así ya estamos sabiendo cuánto vale. Hacemos 12 por X igual a 9 por 16. 9 por 16 son 90 y 6 por 9 54, son 144 dividido 12. Puede ser 144, 90, 6 por 9, 54, sí. 44 igual a 12 por X, y ahora X igual a 144 dividido en 12, que si no me equivoco es 12. X igual a 12. Bien, resulta ser que X mide 12 centímetros. Bueno, esto ya sabemos que medía 12 centímetros acá. Y esto es lo que queremos averiguar. Bien, eso es lo que tenemos como relación. El problema es que me está dando exactamente lo mismo, entonces no voy a poder hacer trampa. Bueno, en todo caso planteamos un problema nuevo. Y este ya lo dejamos resuelto, que nos da 12 centímetros la medida del AC que estábamos buscando. Vamos a plantear otro nuevo problema, pero yo voy a volver atrás, así dejo los mismos triángulos dibujados. ¿Qué podemos aprovechar del problema? Podría calcular la medida, por ejemplo, de BC, teniendo el 12 acá solamente. Y yo voy a poder plantear que esto es a esto, como esto es a eso, voy a poder averiguar X. Pero el problema que estoy teniendo es que nunca voy a poder plantear la proporción entre estos dos. Entonces, con los datos que tengo, no podría calcular a B. Me haría falta por conocer, por ejemplo, cuánto mide esto, en todo caso. O como dato, el perímetro de todo el triángulo. Y con eso, bueno, averiguo ese dato. Podría ser otra opción. La cuestión es que como están, no voy a poder. Bueno, borremos un poco. Cambiemos la situación. En este problema nos dan algunos datos y tenemos que calcular
uno que nos falta, y para eso tenemos que averiguar si se cumple si son semejantes los triángulos. Para eso nos basamos en el criterio de semejanza, y una vez que comprobamos que son semejantes y justificamos con el criterio que justificarlo, calculamos el lado que nos faltaba planteando la proporción. Ahora supongamos que la cosa es diferente. Nos dicen, bueno, beta es igual a 50 grados. ¿Sí? 50 graditos. Y además nos avisan que alfa prima, miren lo que le estoy diciendo, más gamma prima es igual a 130 grados. Esa es la información que tenemos. Y además, como información, toda la información, esa información la vamos a dejar en verde. Además nos dan que la medida del B', C' es 8, por decirles. Nos dan que la medida del B' A' es 7. Y acá nos dan que la medida del BC, por ejemplo, es 4, por poner una medida. Bien, y nos dan también que la medida de este de acá abajo es 10. Bien, la pregunta es, con los datos que tengo, primero, con esos poquitos datos, ¿puedo asegurar sí o no que los triángulos son semejantes? Veamos si podríamos asegurarlo. Tendríamos que ver, si tenemos los tres lados proporcionales, no lo podemos saber, porque acá solamente conozco uno de los lados. Podríamos ver si tiene los tres ángulos congruentes. Veamos, tiene beta, que es 50. Podría averiguar cuánto vale beta prima. Sí puedo. ¿Por qué? Porque conozco cuánto valen estos dos. Sumados dan 130, y como tiene que sumar 180, es inmediato que los 50 que me faltan son de beta prima. Entonces, como información, ya tendríamos que también, información indirecta, pero lo tenemos, que beta prima también va a medir 50. ¿Sí? Porque 180 grados menos los 130 grados son esos que vienen de estos otros dos ángulos, me tiene que dar beta prima, que es el que me faltaría para agregarle para llegar a los 180. Bueno, y esto me da justo 50. Entonces ya sé que beta prima es 50. Me haría falta ver si algún otro ángulo es congruente, y lamentablemente con los datos que tengo no lo podría saber. Así que si el problema me lo dan así, no podría saber si son semejantes y no podría averiguar nada más. Veamos cómo cambiaría si me dijeran, por ejemplo, que esto mide 5. Si me dijeran que eso mide 5, ¿podría saber algo? Bueno, podría armar 8 es a 4, como 10 es a 5. Y en estos pares de lados van a ser proporcionales y va a haber un ángulo que es congruente. Lo que pasa es que el ángulo beta, que es este, prima allá y acá beta solo, está comprendido entre el AB y el BC, y los que yo conozco son BC y AC. Justamente no conozco este lado, y para cumplir el criterio tendrían que ser dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces, conociendo aún que esto mide 5, no podría saber si son semejantes o no. ¿Qué información me haría falta? Por ejemplo, acá un 3,5. Ahí sí, porque yo puedo fijarme, primero hago 7 dividido 3,5, que me da 2, para comparar ese lado con su homólogo. Ahora voy a comparar este lado con su homólogo. Inmediatamente hago 8 dividido 4, me da 2. Bien. Por lo tanto, son proporcionales estos pares de lados. El lado B'C' con el BC es proporcional a BA' con BA. Y el ángulo comprendido entre ellos es congruente, en este caso mide 50, entonces ahora ya sí podría afirmar que los triángulos son semejantes, y recién después de usar el criterio del triángulo semejante, que es lado, ángulo, lado, tiene que ser sí o sí el ángulo comprendido entre ellos, recién después de eso voy a poder calcular algo más. ¿Qué voy a poder calcular? La medida de esta incógnita que tengo acá, que es el AC. Entonces yo puedo decir 10 es a mi incógnita, que le voy a llamar X, como
Y acá elijo. Puede ser el 8, es el 4. Y despejo después con producto de los extremos igual a producto de los medios, como hicimos en el ejercicio anterior. Este sería otro ejemplo, por ejemplo, de aplicar los criterios de semejanza y después averiguar alguna incógnita que nos pidiese. Borremos y vamos a ver otra situación. Otra situación de aplicación, todas bien directas, bien básicas. Me voy a concentrar en uno de los triángulos. Voy a tomar el más chiquito primero. No, el más grande. Y le vamos a trazar con la regla, voy a sacar la regla. L en 45. Ay, si no me equivoco, no menos. Si me estaba equivocando, en 38 más o menos. No, pero lo quiero más lejos por acá. 38. Y voy a trazar una línea roja, una recta. Bien, guardemos la regla, pongamos nombre donde corto, le vamos a poner P a ese punto y a ese otro punto le vamos a poner Q. Ahí tenemos los puntos P y Q. Vamos a intentar utilizar alguno de los teoremas que vimos y vamos a poner algunos datos, es decir, vamos a suponer que tengo un problema en donde nos están pidiendo averiguar ciertas cosas. Primero que voy a hacer va a ser borrar esa curvita que me quedó muy grande ahí. Y esa también me quedó muy grande, entonces les voy a hacer más chiquito el nombre de los ángulos si puedo, para que no me molesten tanto. Mira, este le voy a poner acá beta más chiquito. Quedó feo el beta, pero no importa. Y este lo voy a borrar, también lo voy a hacer más chiquito. Lo voy a llamar... Lo volvemos atrás porque borré la línea roja. Lo dejemos nomás porque si no se me borra la línea roja y se me hace más lío. Y este era Q. Bien. Tenemos entonces dos triángulos. Tenemos el triángulo A'PQ y tenemos también el triángulo A'B'C', que es todo el triángulo original. Bueno, tenemos esos dos triángulos y queremos saber si son semejantes y supónganse que lo... o no. Hay dos opciones. Una opción es averiguar si son semejantes, pero ya lo sabemos por teorema. Porque habíamos dicho que si trazábamos el teorema fundamental de semejanza, una paralela a uno de los lados de un triángulo y cortaba sin pasar por el vértice opuesto, no pasa por el vértice opuesto que es este que está acá prima, y va a cortar los restantes dos lados en dos puntos y va a determinar un triángulo con el vértice opuesto, en este caso A', semejante al triángulo dado. O sea que ya sabemos que son semejantes. O sea que el solo hecho de decirnos que esa recta es paralela alcanzaría para decirnos que es semejante. Entonces, por ejemplo, si como información me dicen que me lo pueden presentar también así simbólicamente, tengo que aprender a leer los ejercicios. P, Q, recta, es paralela. Uy, qué fea la paralela. Es paralela a B', C'. Inmediatamente con esta sola información, yo ya sé que los dos triangulitos esos a los que hago mención son semejantes. Inmediatamente. Ahora, si me dieran, por ejemplo, la medida de B', C', ¿sí? Entonces, acá quedaría, por decirle, 15. Y me dan la medida también de A'Q, qué sé yo, me dicen que esto vale 3 y que esto vale 4, por ejemplo. Y acá me dicen que esto vale 4 y esto vale 6. Por ejemplo, le pongamos alguna unidad de medida, supongamos que son todos metros, ¿sí? No le pusimos nada, le vamos a poner a este nada más, pero todos los demás son todos metros. Uy, estoy escribiendo muy feo. A ver, si lo mejoramos un poco, estaría un poquito mejor, un poquito mejor. Bien, y todos son todos metros. Ahora, a ver, supongamos que queremos medir cuánto mide esto, PQ. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a plantear? Como ya sabemos que son semejantes, lo que vamos a hacer es, hacemos 15
esa mi incógnita que es PQ, que le voy a llamar X, escribo 15, es a X, ¿a quién llamo de X? A la medida de PQ. Eso lo anoto en algún lado, pero no olvidar. La medida de PQ le he asignado el valor X. Bien. Va a ser igual, y acá puedo armar la proporción, por ejemplo, con el lado de todo el triángulo, que va a medir ¿cuánto? 7, es a este pedacito que es 3. Es decir, su lado homólogo en el triángulo chiquito. Voy a borrar un poco esas rayas que hice, miren. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. Acuérdense que toda esta medida es el triángulo grande, que es semejante al triángulo chiquito, y el lado homólogo sería este, que es el que mide 3. Entonces voy a decir que 7, que es todo esto, que son los 4 más los 3, 7 es a 3. Y de acá, bueno, no es más que despejar, no, ni siquiera vale la pena hacer, tengo que hacer 15 por 3, que es 45, igual a 7 por X, y hacer las cuentas y despejar, nada más. No es más que eso, no es la parte que me interesa a mí. En la parte que me interesa, bueno, establecer que los triángulos son semejantes, como hacemos, usar en este caso el teorema fundamental de la semejanza, que dice que si trazo una paralela a uno de los lados de un triángulo que no pasa por el vértice opuesto a dicho lado, que va a cortar los restantes dos lados en 2 puntos, determinando un triángulo semejante al triángulo dado, y después de ahí plantear la proporción y cómo la usaremos. Otro ejemplo típico, voy a borrar todo esto, voy a volver para atrás, voy a borrar todo, voy a borrar el lienzo directamente, borrar el lienzo. Bien, supongamos, no sé si tan típico, pero que me parece que hace falta verlo. Supongamos que tenemos un triángulo, está mi triángulo, y ahora lo que voy a hacer es trazar una recta paralela y otra recta paralela. Y en este caso le voy a poner acá P y Q, acá R, S, que son los puntos donde corta, y acá el triángulo original A, B y C. Bien, ahora supongamos que me dan como información la medida de AQ, que me dicen AQ mide 7 centímetros. Después me dan la medida de QS, mide 6 centímetros. Y después me dan la medida de SC, mide 7 centímetros también. Bien. Y quiero conocer, supónganse, las medidas de alguno de estos, solamente conociendo AP. Supongamos que AP mide, por decir, 6 centímetros. 6 centímetros. Y quiero conocer la medida de esto, que lo voy a llamar X, y la medida de esto, que lo llamo Y. Quiero conocer esa medida y quiero conocer esa medida. ¿Puedo? No puedo. Tendría que poder, y les voy a decir por qué. O trabajamos con semejanza de triángulos, o nos damos cuenta que acá tenemos 1, 2, 3 paralelas, porque acuérdense que dije que estas dos líneas rojas que marqué eran paralelas ABC. Tengo 1, 2, 3 paralelas que están cortadas por 2 o más transversales, fíjense. En realidad son 2 transversales cortadas por 3 paralelas o más, en este caso son 3. Los segmentos que quedan determinados sobre las transversales son proporcionales. Eso es el teorema de Tales. Entonces, directamente puedo usar el teorema de Tales, ni siquiera me haría falta meterme en semejanza de triángulos, y puedo decir que acá lo puedo plantear como quiera, y acá me parece que la forma que me conviene plantearlo es 6 es a 7, esta relación así, como X es a 6. Siempre estoy hablando de metros, por eso no puse la unidad. Despejo y averiguo. Esa es una forma. La otra forma que podría haber hecho es, este 6 es a este 7, que eso sí, ya es más directamente el uso del teorema de Tales, tal cual viene enunciado. A mí me gusta más usar este tipo de proporción que esa, pero bueno, 6 es a 7, como X es a 6. Fíjense que queda justo la misma proporción, ¿no?
como x es a 6. Obviamente el resultado va a ser el mismo. Acá es una casualidad porque como estos dos 6 son iguales, supónganse si cambio el número, voy a cambiar el número a propósito. Lo vamos a hacer porque estas cosas hay que preguntárselas. Es la idea de aprovechar un ejercicio. 5 centímetros. Entonces, como había dicho acá, 5 es a 7 va a ser ahora, ¿sí? Va a cambiar acá. 5 es a 7, como x es a 6. Y acá va a ser ahora 6 es a 7, como x es a 5. Fíjense que cambió la estructura. ¿Sí? No se ven tan igual como antes. Antes directamente se veía igual. Pero la resolución va a ser la misma. Y tendría que ser la misma porque las dos son válidas. Esto también para que no se amarguen de cómo lo plantean. Mientras que o hacen la relación entre estos dos es a la relación entre estos dos, o la relación entre estos dos es a la relación entre estos dos. Las dos cosas van a ser válidas, va a depender si usan el teorema de Tales o semejanza de triángulo, o cuál proporción elijan plantear cuando usan el teorema de Tales. Esto me quedaría así. Esto me queda 30 es igual a 7 por x. Y acá también, fíjense, 6 por 5. Y esto me queda 7 por x. También me queda la misma cuenta, fin y al cabo. O sea que la respuesta va a ser 30 séptimos. O sea, 30 dividido 7 es igual a x. Y acá lo mismo, 30 séptimos de metro es igual a x. Y así quedaría en ambos casos. Y bueno, hasta un próximo tutorial en donde vamos a ya avanzar un poco más en algunas relaciones entre perímetro y semejanza, perímetro de triángulo, la razón de proporción de un triángulo. Vamos a hacer algunas aclaraciones y probablemente ya hagamos alguna aplicación a algún problema. En este caso ha sido desprovista de situación problemática, sino analizar de cómo lo utilizaríamos, esto que hemos venido aprendiendo de semejanza de triángulos y teorema de Tales.